Hola hermanos, ¿cómo están? Los saludo en el amor del Señor afectuosamente. Y bueno, el día de hoy no nos reunimos físicamente, presencialmente, pero les mandamos un video para que podamos meditar en la palabra del Señor. Oremos antes de comenzar a estudiar la porción de la Biblia que traemos el día de hoy. Padre Celestial, gracias por este día más de vida que tú nos das, Señor. Gracias porque hoy podemos, Señor, quizás no reunirnos físicamente, pero sí poder hablar de tu palabra, Señor. Y te pido que puedas hablar a nuestros corazones, Señor, y que pueda ser de utilidad para nuestras vidas tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, el día de hoy vamos a estudiar, estamos en nuestra serie, ¿cierto?, de las parábolas. Y hoy vamos a leer, bueno, acá en Marcos, vamos a leer la parábola del sembrador. Así que le invito ahí que busque su Biblia, Marcos capítulo 4. Y bueno, la verdad, hermano, uno de los aspectos principales del ministerio terrenal del Señor Jesucristo que podemos ver en los evangelios es que no tuvo muchos frutos visibles. Primero, los líderes religiosos no creyeron en él, su pueblo no creyó en él, y generalmente la multitud de personas que le seguían lo hacía solamente por beneficios terrenales. Ahora la pregunta es, ¿por qué un ministerio tan grande tuvo tan poco, aparentemente, tan poco fruto visible? De hecho, ahí en Lucas 13, versículo 23, alguien le pregunta al Señor Jesucristo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? A unos discípulos que lo habían dejado todo, ellos evidenciaban el poder del Señor Jesucristo cuando Él ejercía sanidad en los enfermos, cuando ejercía autoridad sobre la naturaleza y cuando echaba fuera demonios incluso. Los discípulos veían, ¿cierto?, el poder del Señor Jesucristo, y ellos veían una evidencia de que Jesús era realmente el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la mayoría de las personas rechazaron al Señor Jesucristo. Fue tal el odio de los líderes religiosos que llegaron a acusar a Jesús de que tenía una posesión demoníaca. Y hermanos, la verdad que cualquiera que lea la historia del ministerio del Señor Jesucristo, sin saber un poco más allá de qué se trataba, pensaría que su ministerio fue un fracaso, que estaba fracasando porque no había un gran fruto visible. Y bueno, hermanos, y en este contexto que nuestro Señor Jesucristo expone una serie de parábolas del reino, de la cual forma parte la parábola del sembrador que vamos a leer el día de hoy. Y hermanos, esta parábola es sumamente importante para la iglesia porque la razón de nuestro cristianismo nuestro propósito principal es llevar a cabo la gran comisión. La iglesia, nosotros tenemos el llamado y el mandato de predicar el evangelio que dejó nuestro Señor Jesucristo, íntegramente a todas las naciones, a todas las etnias, ¿cierto? Ahí naciones se refiere a etnias, a todos los pueblos, a todas las personas alrededor de la tierra. Pero sabe mi hermano que esta tarea puede ser sumamente desalentadora por la poca respuesta que muchas veces recibimos de la predicación. Y ahí la importancia de esta parábola. Esta parábola nos ayuda a entender el por qué la gente reacciona como reacciona cuando escucha la palabra de Dios. Y nos prepara para tener una expectativa realista sobre nuestra predicación del Evangelio. Esta parábola que se encuentra en Marcos capítulo 4 fue pronunciada por el Señor Jesucristo el mismo día que los escribas le acusaron de estar endemoniados. Ese es el contexto. El Señor acaba de salir de la casa donde ocurre este incidente y se dirige luego hacia el mar de Galilea, donde Marcos nos dice que se reunió tanta gente que tuvo que usar una balsa como púlpito flotante. Entonces el Señor Jesucristo era una persona creativa, era un maestro que buscaba cómo llegar a las personas. Y la verdad que es importante destacar en el Evangelio de Marcos sobre la multitud, porque Marcos en la mayoría de las ocasiones cuando menciona una multitud es algo negativo. Se refiere a seguidores de Jesús a medio tiempo, cristianos part-time, que van por las sanaciones, por los milagros, por los panes y los peces. Multitudes que seguían a Jesús por el interés de verlo realizar milagros. Sin embargo, el Señor Jesucristo no deja pasar esta oportunidad de que hay gente, independiente del motivo por el cual llegaron, y Él predica la palabra.
predica el Evangelio. Pero esta vez lo hace a través de una parábola. La otra vez él habla a través de una parábola. Mire lo que dice ahí Marcos 4, versículo 1 y 2. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. La palabra parábola es una palabra compuesta del griego parabole. Significa colocar una cosa al lado de otra, hacer una comparación. El Señor Jesucristo quiere enseñar verdades espirituales con vivencias cotidianas, con cosas que pudiesen compararse y así la gente podría entender fácilmente y recordar. Hay un dicho muy famoso que los árabes dicen que un buen profesor es el que convierte los oídos en ojos. Y el Señor Jesucristo tenía una gran capacidad para llevar un mensaje de forma clara a través de cosas cotidianas, comunicar verdades espirituales. Esto es lo que hace una parábola. Sin embargo, las parábolas tienen como segundo propósito esconder la verdad que se quiere comunicar cuando la persona está predispuesta a esa verdad. Ese es un segundo propósito que tiene. Las parábolas revelan y ocultan la verdad al mismo tiempo. Esa misma historia que para algunos puede resultar muy clara, para otros es algo confuso. Yo ya llevaba enseñando 2 años la palabra con milagros y claridad, pero la gente había decidido, a pesar de todo, a pesar de ver los milagros del Señor, a pesar de recibir el Evangelio directamente de Él, habían decidido mantenerse en su incredulidad. Ellos querían un Mesías que los liberara de sus problemas diarios, que los liberara de su opresión de Roma, que los liberara de todo una especie de esclavitud que tenían hacia el Imperio Romano. Esperaban a un guerrero, a un libertador político. Pero ellos rechazaron a este Mesías que venía a libertarlos espiritualmente, y lo rechazaron y no se sometieron a su evangelio. Es por eso que ahora Cristo les trae a través de parábolas. Escuchaban, pero ya no podían entender, porque el Señor Jesucristo ya no estaba predicando el evangelio directamente, sino lo hacía a través de parábolas. Leamos, dice así el versículo 1, leo nuevamente, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Estoy en el capítulo 4, versículo 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. En Israel un sembrador salía por el campo y echaba las semillas al viento, las esparcía para que cayesen en la tierra. Y bueno, hermanos, sin la explicación que el Señor da más adelante, esto parecía una clase de agricultura. ¿Cuál es la enseñanza que hay detrás? Está hablando de semillas, de sembrar. Y esto a la gente yo creo que le hizo mucho sentido porque en Israel la agricultura estaba cotidiano, estaba en el día a día. Pero la gente no entendía el significado espiritual, cuál es la enseñanza que hay detrás. Y bueno, luego el versículo 10 nos dice que cuando el Señor se encuentra solo con sus discípulos, con sus más cercanos, Él les explica. Y el Señor, hermanos, quiere que sus discípulos se den cuenta del cambio en la forma de relatar. El Señor le hablaba a las personas a través de parábolas, pero cuando estaba solo con sus discípulos, les explicaba
el trasfondo espiritual, la explicación espiritual que hay detrás de la parábola. Recuerden que Jesús estaba con la multitud antes, pero ahora está solamente con sus discípulos. Miren lo que dice el versículo 11. Y les dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Saber el misterio del reino. Un misterio, hermanos, en la Biblia hay muchos misterios, algunos revelados y otros que aún no son revelados, pero un misterio es algo que Dios solamente puede revelar, solamente puede ser revelado por Dios. Y hermano, las enseñanzas del reino, las parábolas del reino, estaban destinadas solamente para las personas que ya se encontraban en el reino. Los que ya se habían sometido voluntariamente al Evangelio, los que ya eran salvos. El Señor Jesucristo no podía hablarles del reino celestial a personas que no creían en este reino. Es por eso que por medio de parábolas le hablaba a personas inconversas y a los discípulos les hablaba directamente. Esto estaba solamente destinado para las personas que ya se encontraban en el reino, los que ya habían recibido el Evangelio. Versículo 12 dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esto es duro, hermanos, y nosotros no podemos suavizar las palabras del Señor Jesucristo. De hecho, Él está citando Isaías 6:9, y el Señor Jesucristo está diciendo lo que quiere decir. Estas personas ya habían rechazado el Evangelio cuando Jesús se los predicó con toda claridad, cuando les mostró milagros, cuando les habló que Él era el Mesías, no creyeron, y ahora el Señor está dando las consecuencias. Ellos están sufriendo las consecuencias de haber endurecido su corazón. Y hermanos, cuando el pecador decide endurecer su corazón una y otra vez al escuchar el Evangelio, puede terminar y traspasar una línea que solo Dios conoce, la que ya no existe Evangelio que escuchar, sino solamente palabras de juicio. Hermanos, hay que tener cuidado porque nosotros no sabemos cuándo una persona traspasa esa línea. Nosotros no podemos ver el corazón de la gente, no podemos jugar a ser Dios. Así que debemos compartir el Evangelio en todo momento a toda persona, sin importar su condición. Nosotros no entendemos, ¿cierto?, espiritualmente su corazón, no lo podemos ver. Por eso es nuestra urgencia de hablar el Evangelio en todo momento. Pero hermanos, acá hay una advertencia para el que rehúsa y rechaza el Evangelio de Cristo. Dios puede endurecer su corazón más, más y más, tal como lo hizo con Faraón. Recuerde ahí en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, ¿cierto?, quiere salir de Egipto y Moisés se presenta donde Faraón. Faraón se niega, se niega, se niega. ¿Y qué le dice el Señor a Moisés? Faraón endureció su corazón, yo lo voy a endurecer aún más. La Biblia, hermano, nos enseña que Dios endureció aún más el corazón de Faraón. Ya estaba duro, pero él lo requete endureció para que no dejara ir al pueblo de Israel y sufriese las consecuencias de su pecado y de su rebelión. Y hermanos, eso hace la parábola. Por un lado, el mensaje endurece el corazón de los que rehúsan a creer y trae enseñanzas fáciles de entender a los creyentes. Versículo 14 dice, el sembrador, aquí ya está, ¿cierto?, la explicación, el Señor Jesucristo dándole la explicación a los discípulos. El sembrador es el que siembra la palabra. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa.
Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 1%. Versículo 16 nos habla sobre pedregales. En Israel la geografía es una tierra con mucha roca, es una tierra rocosa. Y aquí habla, no es que las semillas fueron sembradas en rocas, sino que entre medio hay rocas de la tierra. Pero aquí nos dice que cuando oyen la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hermanos, la única forma de que las personas se sometan a la autoridad de Dios es escuchando el Evangelio. El problema aquí en esta parábola no estaba en la semilla, no está en la técnica de evangelización. El problema está en el corazón. Hay 4 terrenos, 4 corazones que el Señor presenta, pero solo uno fructifica. Misma palabra, semilla, mismo sembrador. El problema no está en la semilla, el Evangelio no necesita adaptarse para ser recibido. El problema está en el corazón. Versículo 15. Estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hermanos, cuando vamos a la iglesia, cuando predicamos la palabra del Señor, cuando nos involucramos en la obra de nuestro Señor, el diablo y sus demonios no están tranquilos. Él aborrece la palabra predicada porque sabe el poder que tiene en los corazones de los hombres. Satanás sabe que el Evangelio puede cambiar un corazón de piedra en uno de carne. Así que cuando usted se congrega en una iglesia, no piense que Satanás se queda afuera, que los demonios no entran. Él entra ahí y quiere estorbar los corazones de las personas que están ahí recibiendo el Evangelio, pero él va y lo quita rápidamente. Nuestro llamado y nuestra urgencia de insistir con el Evangelio, predicar el Evangelio hasta que la semilla germine y brote. Versículo 16 nos habla sobre estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí nos habla de un terreno donde hay gozo pasajero, pero luego se debilita. Aquí el Evangelio, que no está, el Señor Jesucristo está diciendo que el Evangelio trae problemas. Hermanos, cuando aceptamos tener una vida como la de Cristo, nos volvemos completamente hostiles para el mundo, poco atractivos. Llevar una vida que va en contra de los valores de este mundo. Y el Señor Jesucristo aquí lo sabe, pero no tienen raíz en sí, sino que con corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa del Evangelio, de la palabra, luego, versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, como seres humanos, constantemente deseamos cosas y es legítimo. El Señor nos diseñó así. No hay nada de malo en desear algo deleitoso, no hay nada de malo en desear tener relaciones significativas con otros seres humanos, tener bienestar. No hay nada de malo en eso. Pero cuando nosotros miramos esos deseos como nuestra fuente primaria de nuestro bienestar, de nuestra subsistencia, la palabra de Dios queda sepultada por nuestros ídolos. Y acá el Señor Jesucristo nos dice que es imposible que una persona reciba el Evangelio si vive con el sistema de valores de este mundo. Es imposible. Versículo 20 nos habla sobre el terreno bueno. Y viene, ¿cierto?, el cuarto terreno donde la semilla da fruto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hermanos, fíjense en la secuencia. Escuchan, reciben y dan fruto.
Esta es consecuencia de una persona con un corazón humilde, que entiende la necesidad de la gracia de Dios, que se entiende como una persona pecadora que por su esfuerzo no puede acercarse al Señor, que con su esfuerzo no puede ponerse a cuentas con el Señor. Un corazón humilde que entiende la necesidad de ese sacrificio, que entiende la necesidad de la gracia y de la dádiva del Señor. Hermano, esta parábola es tremenda. Nos enseña que primero no es la semilla, el problema no es el predicador, el problema es el terreno, que es el corazón del ser humano. Y hermanos, tenemos que tener sumo cuidado, por favor, que ningún creyente piense que venía de nacimiento con un corazón tierno, con un corazón abonado, con un corazón listo para recibir y dar fruto. Nosotros tuvimos uno de estos tres corazones, un corazón con espinos, un corazón con piedras, un corazón débil, pero Dios hizo la diferencia en nuestras vidas. Él en su misericordia hizo la diferencia. Hermanos, Ezequiel 36, del 25 al 27 dice: Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermano, fue Dios el cardiólogo celestial que hizo esa operación de corazón abierto en nuestras vidas. Él fue el que hizo la diferencia, no fue mi intelecto, no fui yo, sino fue el Señor. El apóstol Pablo también escribe: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Querido oyente, si estás viendo este video, escuchándolo, y aún no has tenido un encuentro personal con el Señor, pídele a Dios que te dé un nuevo corazón, que te conceda en esta misma hora arrepentimiento y fe. Él es el único que tiene poder para hacerlo. Arrepiéntete de tu pecado, confiesa tu pecado, habla con el Señor, Él te va a escuchar, Él te va a salvar, porque hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Pídele a Él que te dé el don de la fe y que te dé de su gracia. Y hermano, si tú ya eres creyente, no te canses de predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ten paciencia, quizás aún no has tenido éxito, pero la semilla va a brotar sin ni siquiera que tú sepas cómo brotó. Tú predicas la palabra y le dejamos a Dios la obra que Él quiere hacer en las personas. Oremos para terminar. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque tú nos has permitido creer en ti, Señor. Gracias porque nos dejaste registro de tu palabra, Señor, y te pedimos, Padre, que tú nos puedas ayudar, Señor, a entender que el Evangelio es poder tuyo, Señor. Ayúdanos a poder esparcir esta semilla, Señor, tal como tú nos mandas, Padre. Te pido que tu semilla pueda caer en corazones tiernos, Señor, corazones abonados por ti, Señor, y que tú puedas dar, Padre, crecimiento a toda, Padre, semilla que sea plantada, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos de Pirque, este es el final de este video y bueno, espero que haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos.